Caracas. Una veintena de manifestantes, que dijeron representar a miles de enfermos crónicos, protestaron este lunes a las puertas de la sede en Caracas de la Cruz Roja en Venezuela, CRV, para demandar celeridad en la entrega de las ayudas que reparte desde la pasada semana la institución. Levantando carteles, y bajo la consigna ¿dónde está la ayuda humanitaria que nos iban a entregar?, los manifestantes se apostaron durante horas en la sede de la CRV hasta que varios voceros fueron atendidos. No les han llegado las medicinas, dijo decepcionada a periodistas Margot Monasterios, representante del Sindicato de Empleados del Hospital Universitario de Caracas, luego de reunirse con Hernán Bounini, uno de los responsables del organismo en Venezuela. Sin embargo, nos mencionó, Bounini, que el 8 de mayo llega un barco con otros equipamientos, pero que no se sabe exactamente qué es lo que va a llegar, añadió la también miembro de la Coalición Sindical Nacional, CSN. La respuesta no satisfizo al pequeño grupo de manifestantes, cuyos integrantes continuaron exigiendo medicamentos para tratar la tensión, la diabetes o el lupus. Más protestas. También en Caracas, un grupo de manifestantes se concentró en la concurrida avenida principal de las Mercedes para rechazar el racionamiento de agua y llamar la atención de los ciudadanos sobre este problema a propósito del Día de la Tierra. En varios sectores de algunos estados del país también se registraron protestas por los fallos de los servicios públicos y la severa crisis económica que mantiene una inflación acumulada de 429,3% y que ha pulverizado el poder adquisitivo. En estados como Zulia, noroeste, sumido en apagones desde hace meses, Lara, oeste, Bolívar, sur, y en Caracas se registraron protestas del sector salud, educación, pensionados y de habitantes de comunidades que exigían el restablecimiento del servicio de luz, agua o gas. Mientras tanto, en Maracaibo, capital del estado Zulia, jubilados y pensionados se manifestaron frente a sedes bancarias exigiendo el pago de sus mensualidades. Los manifestantes explicaron a periodistas que llevan una semana esperando poder ingresar al banco para cobrar sus pensiones, pues ante el racionamiento eléctrico que aplica el gobierno en medio de la crisis eléctrica, las entidades financieras no han prestado servicio. Según medios venezolanos, en Lara se registraron al menos 5 protestas de distintas comunidades ante la falta de gas. En el sur del país, Estado Bolívar, trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre exigían un aumento salarial para poder vivir dignamente. Los empleados, que no especificaron cuánto perciben, aseguraron que el salario solo les alcanza para pagar el pasaje diario del transporte público. Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una severa crisis que se expresa en escasez generalizada e hiperinflación. El régimen de Nicolás Maduro negó en principio la crisis que ahora acepta, pero achaca a una supuesta guerra económica contra su administración. Desde la semana pasada, la Cruz Roja venezolana reparte en el país parte de la ayuda humanitaria que ingresó la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, pero pacientes hipertensos y glicémicos aún esperan por fármacos. Monasterio señaló que la Cruz Roja venezolana le informó que solo dispone, por ahora, de material quirúrgico, bidones para colectar agua y pastillas potabilizadoras. Estos dos últimos artículos se han repartido, al menos en Caracas,
aunque los voceros del CSN denunciaron hoy malos manejos del material y solicitaron que las comunidades puedan participar en las entregas. En ese sentido, Monasterios dijo que la Cruz Roja se está organizando para evitar que esta situación se repita y que lamenta mucho lo que ocurrió la semana pasada con los bidones, muchos de ellos ya en el mercado negro de reventas y a precios que triplican el salario mínimo de 18.000 bolívares mensuales, $4,38. En Venezuela, el salario mínimo, que es percibido por buena parte de la población, es de 18.000 bolívares mensuales, $4,37 según la tasa oficial de este lunes, y apenas alcanza para comprar un empaque con 3 decenas de huevos. El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró este lunes que los embajadores del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunirán en Colombia el próximo 27 de abril y que ya se contactó a la Cruz Roja para entregar al país petrolero las ayudas humanitarias almacenadas en Cúcuta. El sábado se reunirán en Colombia los embajadores de Juan Guaidó y yo tendré la honra de instalar esa reunión, dijo Trujillo en rueda de prensa en Bogotá. Guaidó, que mañana cumplirá 3 meses de haberse proclamado como presidente encargado de Venezuela, ha sido reconocido como tal por más de medio centenar de países en muchos de los cuales ya ha designado embajadores. Sin dar detalles del lugar y la hora en la que se llevará a cabo la cita de los embajadores, el canciller explicó que con lo anterior queda en evidencia que el cerco diplomático contra Nicolás Maduro crece, está en marcha y es irreversible para que los hermanos venezolanos recuperen la democracia y la libertad. El pasado 17 de abril el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió que se afiancen las sanciones políticas y económicas para ponerle fin a la dictadura de Maduro en Venezuela, un país sumido en una crisis política, económica y social que ha obligado a millones de personas a abandonar el país. Según la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y otros organismos internacionales, el número de refugiados y migrants de Venezuela en el mundo supera los 3 millones y al menos 1,2 millones de ellos están en Colombia. Para tratar de aliviar la crisis por la falta de alimentos y medicinas en Venezuela, el pasado 16 de abril llegó a Caracas el primer avión con ayuda humanitaria internacional. El cargamento fue recibido por la Cruz Roja, una semana después de que el presidente de la entidad, Peter Maurer, se reuniera con representantes del gobierno, incluido Maduro, y de la oposición. Maduro, quien ha negado que en Venezuela exista una crisis humanitaria, anunció el acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para la entrega de las ayudas. Precisamente, en la ciudad colombiana de Cúcuta hay almacenadas toneladas de ayuda humanitaria de Estados Unidos y otras naciones a la espera de poderlas ingresar a Venezuela luego de un fallido primer intento el 23 de febrero pasado que terminó en disturbios. Al respecto, el canciller colombiano indicó hoy que ya se han hecho reuniones con la Federación Internacional de la Cruz Roja para que se analice esa posibilidad de ingresarlas. De esta manera, precisó, Colombia está actuando conjuntamente con esa federación y en cumplimiento de la voluntad de los donantes y los receptores. El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, reveló que se han reunido con la Federación Internacional de la Cruz Roja para que se analice la posibilidad de ingresar a Venezuela la ayuda humanitaria almacenada en Cúcuta. En la ciudad colombiana permanecen resguardadas toneladas de insumos médicos y alimenticios, provenientes de Estados Unidos y de otras naciones, que no pudieron pasar la frontera el pasado 23 de febrero. A un mes del intento opositor de ingresar la ayuda,
el régimen de Nicolás Maduro admitió que existe una emergencia humanitaria compleja y recibió insumos de la Cruz Roja Internacional. Trujillo precisó que se está actuando conjuntamente con esa federación y en cumplimiento de la voluntad de los donantes y los receptores. También informó que los enviados especiales designados por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sostendrán un encuentro en Bogotá el próximo 27 de abril. Sin embargo, no dio detalles sobre la agenda que discutirán los representantes. Aseguró que el cerco diplomático es irreversible y pidió afianzar las sanciones políticas y económicas para ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Este encuentro se produce 4 días antes de la gran marcha convocada por Guaidó en Venezuela en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador. En el Cabildo Abierto celebrado el pasado viernes, Guaidó manifestó: convocamos a todo el pueblo venezolano a la marcha más grande que va a haber en toda la historia de Venezuela. Exigiremos el cese definitivo de la usurpación y el final de esta tragedia, exclamó el político. Sin embargo, no precisó ni el lugar ni el trayecto de la movilización.